Mi nombre es María Mascareño, soy estudiante de segundo semestre de Comunicación Social y esta es una tarea para morfosintaxis. Los vicios del lenguaje son errores que se cometen al hablar o escribir y pueden dificultar la comprensión del mensaje. Es decir, son esos errores que tenemos al hablar y a comunicarnos con otras personas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa de televisión favorito, Entérate Conmigo. El día de hoy les traigo una entrevista súper enriquecedora, pero antes de comenzar, les traigo la frase del día, y es: la comunicación es poderosa. Esta frase está relacionada con la entrevista que tendremos hoy. Nuestra invitada especial es Yosmerly Araujo, licenciada en Comunicación Social, periodista en el canal de televisión Telecentro, community manager, tiene su propia tienda de ropa y modelo con una trayectoria increíble. Démosle un aplauso y una increíble bienvenida, Yosmerly. Es un placer tenerte aquí, Yosmerly, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carolina, a ustedes por invitarme y permitir este espacio para conocer un poco más sobre el lenguaje y ya se van a enterar, pero estoy muy feliz de estar aquí contigo compartiendo un rato bastante agradable. De verdad, increíble, Yosmerly. Y para comenzar con las preguntas, vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje, ya que nuestros televidentes han dejado dudas a través de nuestras redes sociales y el día de hoy decidimos traer a nuestra invitada Yosmerly para responder estas preguntas y estas dudas que tenemos sobre los vicios del lenguaje. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: como comunicadora social, ¿cuál es el vicio del lenguaje más frecuente en las personas de tu círculo social? Bueno, Carolina, hablar de los vicios del lenguaje es un tema bastante extenso porque muchas veces, ya lo hemos normalizado, el no hablar bien o no tener una buena dicción porque estamos en nuestro círculo social y hablamos muy coloquial o hasta muy informal. Te puedo decir que en mi entorno, actualmente, conozco muy pocas personas con vicios del lenguaje, o por lo menos que yo los he notado. En los que he notado es una mala dicción, y eso lo da, a mi parecer, es la falta de vocabulario, de que quizás no son unas personas que leen a diario y no incluyen nuevas palabras a su vocabulario. Entonces esto hace que tengan una mala dicción. También he notado la terminación de las palabras, que hay palabras que terminan en S o las que comienzan con L, entonces la palabra que está anterior se la eliminan, entonces se comen las letras. Y eso lo he notado últimamente, y sí es un poco, se escucha feo, porque tú por ejemplo, lo he escuchado en colegas, que tú como comunicador social no deberías dirigirte a una comunidad o a una colectividad con ese mal léxico. Entonces por allí debemos tener bastante cuidado y conocer, identificar qué vicio del lenguaje tengo para mejorarlo y darme a entender mejor, porque cuando eliminamos totalmente los vicios del lenguaje vamos a notar una diferencia inmediata. Sí, realmente es importante determinar cuáles son nuestros vicios del lenguaje para poder corregirlos de manera correcta. La próxima pregunta que nos hicieron nuestros televidentes es: ¿cree usted que a partir del auge de las redes sociales y la era digital se ha incrementado el mal uso del lenguaje? La tecnología hoy nos ha arropado totalmente. Es cierto. Y pienso que sí tiene mucho que ver con los vicios que podamos adaptar o que podamos absorber, mejor dicho. Claro. Porque hoy en día creo que está como que le vemos más la importancia de que leemos hablamos lo que leemos. Ajá. Entonces en Instagram o en TikTok se hacen audios virales y nos da risa, pero lo que nos da risa está mal dicho. Hoy, creo que ayer escuché algunos audios que
efectivamente dan risa, entonces nosotros lo agarramos a juego y estamos en nuestro círculo social y entonces imitamos el audio y queda grabado en nuestro subconsciente, entonces así vamos y hablamos con otras personas que quizás tienen un lenguaje más formal, claro, un vocabulario extenso. Entonces definitivamente sí tiene mucho que ver todo lo que es ahorita en la actualidad, la era digital, Instagram, las noticias, pero no puedo obviar que también hay cosas muy interesantes en redes sociales, solo que debemos identificar con qué nos vamos a quedar y qué es lo que no vamos a guardar en nuestro vocabulario. Aunque no puedo decirte que sea algo que va a pasar, porque me ha pasado que yo leo cosas chistosas, entonces voy a jugarme con mis amigos y se me sale alguna palabra maldicha. Pero lo importante es que nosotros sepamos cuándo vamos a hablar de cierta manera. Si yo voy a una entrevista de trabajo, yo no puedo tener un vocabulario coloquial o informal. Si estoy con mis amigos me lo puedo permitir, ¿por qué no? Pero es eso, es identificar, y creo que hoy en día hemos normalizado lo que es el vocabulario muy coloquial. Es cierto, eso lo que estás diciendo es muy cierto. Uno tiene que seleccionar las cosas que uno va a guardar de las redes sociales y exacto, de lo que ahora se está moviendo en las redes. La próxima pregunta es, para usted, ¿qué hace falta mejorar para no cometer estos vicios desde el punto de vista fonético y escrito? Sin duda alguna, la educación desde casa. Desde pequeños, esto es como más un llamado a los padres, que desde pequeños deben fomentarle a sus hijos una buena educación en el área de la lectura. Es decir, no es suficiente con lo que ellos ven en sus escuelas. Siempre es necesario que como padres les den esas herramientas apartes. Por ejemplo, leer una revista, un libro, el periódico. Quizás ahorita el periódico no está tan físico, pero hoy en día los niños son muy tecnológicos. Entonces, enviarle un libro, un periódico que sea de un tema interesante para que desde pequeños se vayan involucrando con un vocabulario extenso, que conozcan el sinónimo de las palabras, que no se cierren al momento de redactar porque están repitiendo palabras en un texto. Como comunicadora social y tú como futura comunicadora social, sabes que redactar es fundamental, conocer sinónimos para no repetir palabras, saber la cantidad de líneas, y eso es para mí la educación desde pequeños, porque es más complicado ya cuando las personas están grandes, por ejemplo, más de 25 años, por poner una edad, que les toque aprender un diccionario o un glosario de palabras más técnicas y que no se las van a grabar, que quizás tengan que estar siempre con el teléfono a la mano para entender qué es lo que están viendo o para quizás hablarlo con otra persona. Porque por lo menos un ejemplo, yo estoy leyendo una noticia que vi en Instagram, entonces estoy escuchando a otras personas que están hablando de esa noticia que yo vi, pero entonces yo la leí pero no entendí qué era lo que decía porque las palabras eran muy técnicas. Entonces, ¿cómo hago yo para socializar o para hablar con otras personas de un tema que yo no entendí las palabras? Porque yo lo puedo leer, pero no entendí. Entonces, saber el significado de las palabras, tener un vocabulario amplio, lo vamos a lograr es leyendo noticias, leyendo contenido de valor. Así es como vamos a evitar o a dejar a un lado los vicios del lenguaje en nuestra sociedad. Exactamente, y como dice mi profesora de taller de morfosintaxis, la lectura es la mejor herramienta para la comunicación. Así es. Y por último, ya para culminar con nuestra entrevista, que ha sido muy provechosa, la pregunta es, ¿cuáles son los vicios del lenguaje más impactantes? Es decir, lo que tú dices que cómo puede ser posible que una persona use este vocabulario.
Como te comentaba al principio, para mí los más impactantes es la mala dicción, las personas que no le dan terminación a las palabras, las personas que rebundan mucho, que tratan que tratan de decir una sola cosa con 5 palabras. Menos es más, y creo que aplica para todo. Cuando intentamos decir muchas cosas, estamos balbuceando y hablando lo que eras, por así decirlo. Entonces, para mí esos 3 han sido los que más me han impactado, porque entonces eso me da a mí que pensar de que estas personas no leen, no se interesan por un tema, porque no necesariamente es leerse 5 libros, 8 libros, es leer contenido de valor, algo que a ti te pueda sumar y que si tú ves una palabra que no conoces, tenemos hoy en día una herramienta increíble que es nuestro teléfono. Allí podemos acudir al diccionario y vamos a conocer esa palabra que en nuestra vida habíamos visto, entonces ya la vamos a agregar a nuestro vocabulario. Claro. Y vamos a hablar mejor, vamos a expresarnos mejor. Entonces, bueno, estoy feliz por esta entrevista, súper productiva. Me encanta que hoy que este tipo de contenido se esté haciendo, porque no es algo que vamos a dejar pasar. Realmente es muy importante conocer del tema de los vicios del lenguaje, porque no sabemos cuán importante es para la sociedad. Eso es muy cierto, mi Yasmin. Es muy, muy cierto. Estoy súper agradecida de verdad contigo. Me parece que tu contenido y el aprendizaje que le has dejado a nuestros televidentes ha sido realmente provechoso, y sé que ellos van a saber tomar lo que necesiten y corregir los errores que ya han cometido, y sobre todo sobre los vicios del lenguaje. Bueno, gracias a ti por la invitación. Realmente, como te dije, muy enriquecedora hablar de este tema. Muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, mis queridos televidentes. Nos vemos en una nueva edición de su programa favorito, Entérate Conmigo.